Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Jenny, Manuel, Débora, ¿cómo andan? Erika, Guillermo y Facundo. Débora, bueno, bien, buenísimo. Aquí Bien, estamos. profe, bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí, por suerte. Bueno, mejor así. Llegando ya a finales de cursada. Está pasando rápido. Bien. Bueno, me saludan también por el chat. Débora y Guillermo. Bueno, bien, buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy del tema libertad de expresión. Así que bueno, tenemos que ver ese tema en la unidad 7 y en la próxima clase vamos a ver el procedimiento ante la comisión y la corte, algunos lineamientos. Así que bueno, vamos a tratar de incluir lo máximo posible en estas clases que nos quedan. Quería ver si tienen alguna pregunta, alguna duda de temas anteriores o de la última clase. ¿Cómo van con las lecturas, con el material? Bien, profe. Es bastante, así que filtrando un poco. Sí. Sí, esta parte es más concreta, ¿no? Son los derechos en concreto, así que, bueno, por ahí es más contenido, sí. Más específico también. Bueno, espero que lo vayan llevando bien con el material, con las clases, y bueno, cualquier duda siempre recuerden, aprovechen la clase o nos escriben en la plataforma. Bueno, el tema que nos toca hoy es libertad de expresión. El material lo tienen subido en la plataforma. Yo lo que voy a hacer es compartirles unas ideas que también están subidas. Es un PowerPoint que lo tienen también ustedes. Y bueno, es para tener una idea general. Yo les aporto también un capítulo de Vidar Campos, y después vamos a analizar un poco la relación entre libertad de expresión y estos nuevos medios, ¿no? Como por ejemplo el caso de los buscadores de internet y todo este tema de la inteligencia artificial. Por supuesto van a encontrar más material en la plataforma de lo que podamos dar en esta hora de clase, pero bueno, aprovecho para darle algunos lineamientos del tema. Estas diapositivas las tienen subidas y surgen de Vidar Campos también el apunte, el capítulo específico de libertad de expresión, es tomado de ahí. Y bueno, estamos en un derecho, digamos, uno de los derechos fundamentales dentro de nuestra Constitución Nacional, de una fuerte raigambre originaria de la Constitución, ¿no? De la Constitución de 1853-60, y bueno, con un desarrollo jurisprudencial posterior muy, muy bueno, muy interesante, que vamos a reseñar al final.
consta de dos partes, podemos decir, el pensamiento interno que nosotros podamos tener, forma parte de nuestras íntimas convicciones, está protegido el pensamiento interno por el artículo 19 de la Constitución Nacional, todo aquello que no está, digamos, reservado, o que, digamos, ese pensamiento interno que queda reservado para nosotros mismos y está exento de cualquier tipo de autoridad, ¿no? Esa parte, digamos, es el comienzo de este derecho a la libertad de expresión, porque se va a materializar el derecho con la consecuente garantía de hacerlo efectivo cuando manifestamos ese pensamiento. Entonces la expresión exterioriza ese pensamiento que nosotros tenemos, que es interno. Por supuesto, también está el derecho al silencio, ¿no? Es decir, a no manifestar ningún tipo de pensamiento o quedarnos, digamos, reservando, ¿no es cierto?, a nuestras íntimas convicciones, o nuestras, qué sé yo, en algún caso puede haber una objeción de conciencia, digamos, y allí queda exento de toda autoridad de los magistrados y queda reservado para nosotros. Pero, bueno, acá estamos analizando la libertad de expresión. Evidentemente, es cuando el pensamiento se exterioriza, y ahí es cuando requiere la debida protección. Bueno, esta definición la tomé del propio profesor Vidal Campos, ¿no? Que incluso en la Constitución Nacional habla de la idea de difundir o la posibilidad de difundir ideas por medio de la prensa, ¿no? En el artículo 14. Y responde, como dije, a esa primera generación o esa primera etapa de derechos, cuando la prensa escrita era la única forma pensada o posible en ese momento para exteriorizar las ideas. Pero bueno, hoy por hoy, ya ustedes conocen los principios de derechos humanos, ¿no? Uno ve ahora esa expresión con una visión amplia, teniendo en cuenta, ¿no?, el principio de progresividad y pro homini, etc. Vemos que la libertad de expresión no solamente está limitada al medio escrito, sino que es una exteriorización del pensamiento interno y un derecho a hacerlo público, como dice acá el profesor, a transmitir, difundir, exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, creencias, a través de cualquier medio, ¿no? Y bueno, hoy por hoy ese es el gran tema, ¿no? La magnitud de los medios a través de los cuales nos expresamos. La masividad, ¿no? La cantidad de datos que se dan a través de los medios actuales, a través de la web precisamente, que es lo que hace a veces que sea una libertad un poco porosa o sea difícil a veces de resguardar. Pero bueno, siempre la libertad de expresión es el derecho a hacer público algo. Fíjense, ahí está la magnitud externa del derecho, ¿no? Lo que nosotros pensamos, podemos decirlo, expresarlo o no, pero una vez que lo expresamos, lo exteriorizamos, tenemos el derecho a que se nos salvaguarde esa libertad. Y los medios son amplísimos, ¿no? Es decir, siempre veamos esto, que ya el medio ya no interesa tanto como la posibilidad de ejercer este derecho. Tiene su protección aquí en los debidos artículos de la Constitución Nacional, el artículo 14, el artículo 32, el 75, inciso 19 y 22, y el Pacto de San José de Costa Rica en los artículos 13 y 14, ¿no? Así que tiene un fuerte sustento esta libertad. Es amparada en todas sus formas, es de interpretación dinámica, esto es lo que dijimos recién, digamos, uno va viendo la evolución de cómo se exterioriza esta libertad, y bueno, se va interpretando de una manera dinámica, asimilándolo a los cambios, ¿no?, que haya habido.
no es lo mismo la libertad de expresión en 1984 que ahora. Es decir, cuando analiza la Corte Suprema de Justicia a principios de los años 80 del siglo pasado, el famoso caso Ponseti y Balbín, que todos conocerán, de todas maneras lo vamos a rememorar, que ahora, es decir, hoy por hoy capaz que ese caso, repasarlo nos parece un poco ingenuo o un poco impensado, ¿no? Pero por eso es una libertad que requiere una interpretación dinámica. Y el inciso 19 del 75, bueno, responde a esta idea, estos nuevos derechos que tienen que ver con la investigación y el desarrollo del científico-tecnológico, y bueno, todos estos nuevos derechos que fueron incorporados con la reforma. Tiene mucho que ver también con la identidad y pluralidad cultural, los espacios culturales, audiovisuales, y lo que hablamos en la última clase de la educación intercultural para los pueblos indígenas. Bueno, el inciso 22, que ya todos conocen, incorpora todos los tratados con la jerarquía constitucional debida, y bueno, allí en cada uno de esos tratados hay una mención a libertad de expresión, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos a todos los documentos que hablan de discriminación. Por ejemplo, la libertad de expresión es como una columna vertebral, ¿no?, de todos estos tratados. Y bueno, el Pacto, por supuesto, de San José de Costa Rica en sus artículos 13 y 14. ¿no? Así que bueno, tiene su fuerte raigambre constitucional e internacional esta libertad. En lo que respecta a esta libertad, bueno, es importante que siempre hay una aclaración cuando uno explica este tema, o cuando se aborda el tema de libertad de expresión, que es, bueno, por un lado la libertad de exteriorizar las ideas, y por la contracara de eso, si hay una necesidad de garantizar esa libertad, evidentemente debe haber alguna forma de restricción a esa libertad. Y la idea tradicional de restricción a la libertad de expresión fue la censura, ¿no? La propia Constitución habla de la libertad de difundir las ideas por medio de la prensa sin censura previa, es un derecho constitucional básico de la primera generación, 1853-60, y sucesivamente todos estos documentos que mencionamos en la diapositiva anterior reafirman, ¿no?, esta expresión. Y no es casualidad que siempre que se ha enarbolado la bandera de la libertad de expresión, haya del otro lado una visión restrictiva, ¿no?, de recortar esa exteriorización por distintos motivos, ¿no?, a lo largo de la historia. Y no es ajeno a ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ha tenido que interpretar en opiniones consultivas que le han sido sometidas, el alcance de esta libertad de expresión. Una de las primeras opiniones consultivas, de las primeras que dictó después de la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana fue, una opinión que se denominó la colegiación obligatoria de periodistas, ¿no? Era una opinión que se le solicitaba a la Corte para que explique el alcance del artículo 13 del pacto, ¿no? 13 y 14, más bien el 13, que es el de libertad de expresión. En tanto que había un país de Latinoamérica que había establecido como ley, una ley interna, la obligatoriedad de que sus periodistas se colegiaran, así como un colegio profesional, como hay colegio de abogados, de arquitectos, etcétera, que también se colegiaran. Y una de esas, creo que no sé si fue 86 o 89, fue, digamos, el siglo pasado, una de las primeras que emitió la Corte, se posicionó a favor de la libertad de expresión, porque en realidad la obligatoriedad de colegiación
no era razonable, entendió la Corte, con la función del periodismo de transmitir las ideas, ¿no? Es decir, quizás analizó que no está mal colegiar profesionales, pero cuando el grado de responsabilidad así lo requiera, ¿no? Como el caso de un médico, de un ingeniero, de un abogado, por la responsabilidad de su carrera o de su ejercicio profesional, ¿no? Y entendió que en realidad esa colegiación impuesta por el gobierno era una forma de censura previa. O sea, en definitiva, la ley iba a insignificar un caso de censura previa. Entonces, bueno, desestimó la petición, digamos, de ver si era legítima la posibilidad de que esta ley se mantenga vigente, y bueno, entre tantos resultados de la Corte Interamericana, aconsejó, ¿no?, que esa ley fuera derogada. Así que siempre vamos a ver en el tema de libertad de expresión la otra cara. Creo que es natural, ¿no? Incluso hasta que molesta a veces que la gente opine o que tenga sus ideas propias, y bueno, la forma más directa es la censura. Ha sido la historia en todos los casos de gobiernos en Latinoamérica. Históricamente, bueno, es los primeros que se cercena es la libertad de expresión cuando se suspenden las garantías, ¿no? Hemos tenido historias muy contadas y muy repetidas en este sentido, con, ¿no es cierto?, consecuencias gravísimas, e incluso hasta, ya lo vimos, ¿no?, en la primera parte, delitos contra la humanidad que tenían como fundamento la disidencia de opiniones, ¿no? Es decir, por opinar distinto, por ideas políticas, etc., la censura llegar a transformarla en un delito contra la humanidad. Y así sucesivamente, a lo largo de la historia, en también gobiernos democráticos, indirectamente la censura ha sido una herramienta, desde el papel prensa. Esto les parecerá antiguo, porque bueno, en los primeros años de democracia en Argentina, el medio más tradicional de expresar las ideas era a través de los medios, los periódicos, ¿no?, impresos. Entonces, quien tenía el monopolio del papel para imprimir era el Estado, y establecía limitaciones para ciertos periódicos, y esto no significaba otra cosa que censura, ¿no? Así que toda forma que indirectamente afectara esta libertad, presiones a los periodistas, persecuciones a los periodistas, es tomado como un acto de censura previa. Y la Corte, el Pacto de San José de Costa Rica ya lo establece en el artículo 13, en la prohibición de la censura. Es decir, la Constitución Nacional dice que todos los habitantes de la nación tienen el derecho a difundir sus ideas por medio de la prensa sin censura previa. Ya tenemos una declaración bien clara. Y después, con el Pacto de San José de Costa Rica, podríamos decir, amplía, en base al principio de progresividad y pro homine, esa declaración del artículo 14. Y ahí ven ustedes cómo se amplía, teniendo en cuenta esa concepción dinámica que explicamos en las primeras imágenes, ¿no? No se puede restringir esta libertad por medios indirectos. Ahí, en un medio indirecto era, como les digo, la manipulación del papel prensa, o el abuso de controles oficiales, o, bueno, algún tipo de monopolio, qué sé yo, en el medio de prensa, o en las pautas publicitarias. Esas son formas indirectas de ir restringiendo la libertad de expresión. Frecuencias radioeléctricas. Bueno, aunque les parezca mentira, no es fácil conseguir una frecuencia radioeléctrica, ya como que están todas distribuidas, y bueno, hay que ver cómo se hace para poder transmitir estas ideas de manera independiente, ¿no?
así que bueno, las frecuencias radioeléctricas también, que hizo la ley de medios en su momento, recuerdo, fue derogada, tenía una parte importante referida a esto, ¿no? Para dar amplitud, ¿no? A la posibilidad de la radiodifusión y generar, ¿no es cierto?, mayor participación. Bueno, cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas u opiniones, que la verdad que hoy por hoy es bastante, ¿cómo podríamos decir?, rápido el tema, porque las ideas se transmiten fácilmente hoy a través de los buscadores, de las redes sociales, pero también así se pueden restringir, ¿no? Se me viene la imagen, ustedes son todos jóvenes, pero bueno, verán las formas más fáciles de reprimir una idea, ¿no? Se puede escrachar, o se puede retirar o suspender las cuentas. Así como es fácil la difusión, también es fácil hoy eliminar cuentas o eliminar espacios, ¿no?, en redes sociales que hacen que sea una forma indirecta de afectar la libertad de expresión. Y bueno, el inciso 4 es tradicional, o sea, la idea de la censura previa, como regla general, está permitida como una censura indirecta, se la denomina así, cuando estamos hablando de espectáculos públicos, ¿no? Que la ley establece los criterios para proteger la infancia y la adolescencia. Bueno, eso funciona, pero creo que también ha quedado medio de modé, ¿no? Porque todo está tan masivamente expresado y sin límites que en todas las edades pueden ver de todo. Pero bueno, está previsto en la Convención de 1984, así, en la Convención que entró, fue ratificada en 1984 y firmada en 1969, se pensó, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta esos parámetros. Así que hay un tema siempre recurrente que es la libertad de expresión y la censura, ¿no? Sepan ustedes que, bueno, la censura está prohibido, y si tuviésemos algún tipo de restricción arbitraria a nuestra libertad de expresión, podríamos utilizar la garantía del amparo, o en su caso la habeas data, ¿no? Bien. Son pocas diapositivas que tienen, pero me pareció importante reflejarle las características de esta libertad de expresión como algo estratégico. Hay posturas que entienden que es parte del sistema democrático, ¿no? La posibilidad de la libertad de expresión, ¿no? No hay manera que haya una democracia sin libertad de expresión. Estaríamos siendo hipócritas o haciendo lo que no nos gustaba que nos hicieran en periodos oscuros, ¿no?, de nuestra historia. Entonces, es una libertad estratégica, la posibilidad de expresarnos. Pienso que se ha llegado a veces a excesos, ¿no?, porque se ha llegado a veces a perder respetos o límites que estaban establecidos en algún momento. Se me vienen dos imágenes, una el caso Ponsatí Balbín, que ya les digo, cuando se publicó en una revista la imagen de una persona en estado muy grave, de este político Balbín, y la otra imagen que se me viene, o el caso que se me viene, el famoso caso de Kmejian con Sofovich, que bueno, una persona se vio afectada por los dichos de otro en cuanto a la fe cristiana en el caso de la Virgen María, ¿no? Me parece que en el año 1981 un caso, en el año 1992 el otro. Hoy, la verdad que con las cosas que vemos constantemente en los medios o en los programas de televisión o en las redes, parecen un poco ingenuas, ¿no? Esas afectaciones de esos años. Pero, bueno, no deja de ser una libertad que está ampliamente amparada. Responsabilidades ulteriores. Esto sí es importante que se aclare. Si bien la censura previa está prohibida, ¿no?,
sí hay responsabilidades ulteriores. Esto lo prevé el Pacto de San José, Costa Rica, ¿no? Ahí en el 13.2. Y esto es podemos decir, un punto ganado por la prensa, por los medios de prensa, por los medios de comunicación. Porque, bueno, precisamente siglos de historia, la expresión es lo primero que se calla. Imagínense los regímenes dictatoriales, regímenes así, fascistas, o regímenes nazis, o regímenes comunistas. Que alguien expresara lo contrario, una idea contraria, realmente era tomado, digamos, como algo contrario al régimen, ¿no? Entonces, era lo primero que se cercenaba, la libertad de expresión, ¿no? Después venían los demás, pero la verdad que se tenía que actuar, digamos, en silencio o a escondidas, ¿no? Pensando en la Segunda Guerra Mundial con la resistencia, digamos, o el derecho de la reunión, las reuniones totalmente restringidas en dictaduras, y menos aún la posibilidad de expresarse. Entonces, es tanto, digamos, el daño o el recuerdo negativo de esa restricción arbitraria de la libertad de expresión, que el Pacto de San José, Costa Rica, a nivel americano, establece la posibilidad de responsabilidad ulterior. Ulterior es posterior, o sea, la regla es expresarse. Después se discutirá si hay una responsabilidad y en un debido proceso, ¿no? No se restringe y después se ve si es ilegal o no la distribución de la idea o la publicación de las ideas, sino que la regla general, como una libertad estratégica, era o es la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior. Así que bueno, eso es otra característica importante. De hecho, hoy por hoy, es más, nos parecería raro una demanda contra algún medio de comunicación. Toca, digamos, casi de excepcional, porque la regla es la libertad de expresión, ¿no? Salvo que haya, bueno, se compruebe algún delito que se cometa o alguna afectación a la intimidad o al honor de las personas. Bueno, ahí podrá el medio tener que tener algún tipo de responsabilidad. Pero hoy por hoy, no sé ustedes qué opinan, pero es como que es raro que un medio de comunicación sea condenado a algo, a resarcir a una persona afectada por lo dicho a través del medio, o prestarle un espacio, como fue el caso de Kmejian con Sofovich, para que ejerza el derecho a réplica. Es raro, y porque es tan masiva la expresión, la libertad de expresión, que esos casos de demandas contra medios de prensa son la excepción. Bueno, formar, estos verbos, buscar, recibir, transmitir información, formar y difundir opinión pública, esto es parte de la libertad de expresión. Y este punto, bueno, buscar, recibir y transmitir información, estaríamos bien, digamos, porque forma parte del complejo de acciones, ¿no? Pero cuando habla de formar y difundir opiniones públicas, llama un poco la atención, ¿no? Porque a veces también puede ser bastante manipulado, ¿no? El tema de formar la opinión pública, ¿no? Esa es otra cara, ¿no? Así como está bien protegida la libertad de expresión, también es, en algunos casos, la formación de la opinión pública también puede estar sesgada, ¿no? Bueno, la circulación de ideas, de noticias, dar a conocer lo que pasa, forma parte de esta libertad. Y bueno, estas últimas tienen que ver con la parte social, ¿no? Como derechos sociales, crónicas culturales, científicas, educativas, humorísticas, etc. Y el derecho al silencio, así empezamos, ¿no? La primera imagen, que es
nuestro pensamiento interno queda reservado solo a Dios, bueno, en una constitución con un debido respeto, digamos, a la autoridad divina, no una constitución secular, ¿no? Pero bueno, aquellos que no respetan o no creen, queda reservado a sus íntimas convicciones y exenta de cualquier autoridad, ¿no? Está la objeción de conciencia que mencionamos también, que es otro desprendimiento de la libertad de expresión. Uno se niega a cumplir con determinada obligación porque sus íntimas convicciones así lo establecen. Y el secreto profesional, bueno, ya conocemos que es forma parte, ¿no?, de la libertad de expresión y el respeto a el silencio, ¿no? Es decir, porque uno como profesional está resguardando lo privado de su relación profesional con la persona, y uno como profesional también se protege. Así que hay varias características propias de esta libertad. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Se va comprendiendo? ¿Alguna duda? Sí, entonces, del otro lado... Ah, profe, todo bien. Va bien. Escucho unos que va bien. No sé qué me decían por ahí. Y del otro lado lo único que queda es el delito como defensa, o vale todo ya prácticamente. No, vamos a ver que, bueno, por supuesto, si se está cometiendo un delito, evidentemente estamos ya en la órbita penal, ¿no? Es decir, que el medio de comunicación sea un medio para cometer un delito, ¿no? Ahí tendríamos muchas cuestiones relacionadas con, se me vienen los ciberataques o la ciberdefensa, ¿no? Estamos utilizando un medio para cometer un delito. Ahora, existe todavía el choque con la intimidad, ¿no? No es que ha desaparecido. Lo que pasa que es más difícil de probar, ¿no? La intimidad de una persona cuando demanda, pónganse a un medio de comunicación, a un buscador, como es el caso Belén Rodríguez o el caso Gimbutas, que uno está demandando a un mega buscador, Google, por ejemplo, y por una imagen, digamos, que uno ha consentido publicar, y bueno, es como que es más difícil lograr la protección. No es que queda descartado, como decís vos, va a ser más difícil probar el choque con la intimidad. Pero no está descartado. Ahí vamos a ver en el caso Belén Rodríguez, cuándo sí y cuándo no. ¿Algún otro comentario? Seguimos. Ok, profe, sí. Bueno, vamos, seguimos entonces. A ver, vamos a pasar de... Bueno, ahí vamos a los conflictos, vamos en detalle, y después vamos al caso de los buscadores y fake news. El conflicto entre la libertad de expresión y el honor ha sido objeto de jurisprudencia desde el año 1984, desde retomada la democracia, ¿no?, en adelante. Y es esto que vamos a comentar en estos primeros casos, el Ponseti de Balbín o Campillay, estas dos primeras que están acá arriba en color azul, responden a lo que hoy nos parece algo bastante ingenuo, pero bueno, fue un revuelo en la jurisprudencia el caso Ponseti y el caso Campillay. Los dos tienen que ver con el honor, en la intimidad de las personas. Y en los dos tiene que ver con la prensa que difunde ideas a través de un medio escrito.
en el primero lo conocen, habrán oído hablar del caso Ponseti, ¿no? De Balbín. Bueno, fue un caso muy trillado y muy, muy linda la sentencia, los argumentos de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, explicando lo que es el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión. No olvidemos el año, ¿no? 1984, o sea que había, digamos, una ausencia muy grande de ejercicio de la libertad de expresión y de poder fundamentar en materia de derechos humanos una sentencia, y bueno, por eso la importancia del caso, ¿no? Balbín era un político muy conocido, y bueno, se publicó en la revista Gente, de la editorial Atlántida, una foto agonizando. Estaba enfermo, y después fallece, pero la foto que publican es agonizando. La viuda después le demanda al medio gráfico por afectar al honor y la intimidad. Y el medio gráfico, son muy ricas las dos, los fundamentos del medio gráfico y después de lo que la Corte Suprema va a determinar, ¿no? Que el medio gráfico va a decir, bueno, libertad de expresión, es un derecho a difundir las ideas por medio de la prensa, y era algo importante, es decir, un punto importante de la defensa de la editorial fue la parte de la figura pública, que esto va a tener peso más adelante. Y la sociedad necesitaba saber lo que estaba pasando, de hecho respetando la importancia que había tenido Balbín para la política argentina, la sociedad tenía derecho a conocer lo que le estaba pasando. Ese fue entre varios, bueno, uno de los argumentos de la editorial. Y en definitiva, la Corte va a dar lugar a la distinción entre, el primer choque entre honor y libertad de expresión. Y va a entender la Corte que en realidad a la sociedad lo que le interesaba, o lo que le importaba como figura pública, que eso también es interesante, de este señor, era la labor que él ejerció como político, ¿no? Por su función pública era importante, no por estar en un lecho, digamos, prácticamente de muerte, y publicando esa imagen que debía haber sido resguardada, no solo con miras a respetar el propio honor e intimidad de Balbín, sino de su familia. Y es que ahí hace esta distinción importante la Corte, que figura pública es importante por la función que ejerce esta persona. O sea, la parte íntima hace un recorte la Corte Suprema, ¿no? Lo íntimo es el hecho de muerte con su familia, eso que tenía que estar reservado a su familia. Ahora, lo que a la sociedad le interesa era como figura pública. De última, como a veces vemos que los medios reseñan, ¿no? Cuando fallece alguna figura pública, su función, o si es un deportista, o es un político, un cantante, ¿no? Una reseña de esta persona que se transformó en figura pública. Así que es interesante ese caso por lo de figura pública, que es la primera vez que se va a hablar de este tema, y va a distinguir, o va a referirse a la figura pública por la función, no por su intimidad. O sea, y esto sirve incluso, es actual, porque lo que es la parte privada, el artículo 19 de la Constitución, está plenamente vigente, en el caso Ponseti de Balbín como ahora. Es decir, una figura pública, digamos, puede llegar a tener una intimidad, seguramente con el caso que está en color, que está abajo de Ponseti, no Real Malicia, ¿no? Vamos a ver que las figuras públicas no es que no tienen derecho a la intimidad, pero
van a tener un margen de protección menor por la exposición, por el grado de exposición que tienen. Entonces algunas cosas van así, estar dentro de su esfera privada. ¿Qué le interesa a la sociedad de un político? ¿Qué le interesa a la sociedad de un músico? ¿Qué le interesa a la sociedad de un deportista? ¿No? Lo que pasa que, bueno, después viene, en el caso de emblemáticos, ¿no? Qué sé yo, algún futbolista mediático, lo íntimo pasa a transformarse también como en algo público, ¿no? Por eso las grandes demandas que han sido hechas, se me viene el caso de Maradona, la familia de Maradona, las hijas, contra ciertos periodistas, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto era privada la vida cuando era expuesta, ¿no? Pero en el caso de Ponseti Bambini, es claro, ahí se está exponiendo en una foto una imagen que responde a la esfera íntima, no a la función. O sea, ¿por qué era conocido este señor? Porque era un político de renombre en la Argentina, no porque estaba enfermo. Es más fino cuando hablamos ahora de las figuras públicas. ¿Por qué es conocida Vencemos en Maradona? Bueno, porque fue el mejor jugador de fútbol, pero también por su vida privada. Entonces el margen de intimidad es como que cada vez se va recortando, ¿no? No sé si se entiende. No es que no tengan derecho en la intimidad, pero es tan expuesta a su vida que a veces es difícil, como preguntó uno de ustedes, y bueno, vale todo, ¿no? ¿En qué momento encuentro fundamento para atacar a los medios o hacer valer mi intimidad cuando soy totalmente expuesto? Estoy totalmente expuesto, ¿no? Ese fue el primer caso. El segundo, el de Campillay, tiene que ver con la reserva de identidad. Y hoy por hoy los medios de prensa lo usan. El caso era de un señor que era un funcionario público que había sido mencionado por el diario La Prensa como autor, presunto autor del delito de cohecho, ¿no? Había publicado que este señor Campillay había recibido coimas para ciertas autorizaciones municipales, ¿no? Y puso el medio nombre y apellido y como una relación directa entre este señor y el delito. Y Campillay demanda y llega a la Corte Suprema y obtiene este famoso estándar, podríamos decir, de Campillay o doctrina Campillay, que implica que los medios de comunicación, cuando van a referirse a una noticia en la que presuntamente una persona haya cometido un delito, lo tengan que hacer reservando la identidad y expresándolo de manera potencial. O sea, habría estado, qué sé yo, el secretario de Medio Ambiente habría estado inmerso en, no sé, en una malversación de fondos, etcétera, ¿no? Así que eso parece ingenuo, pero generó muchas demandas a medios de comunicación, sobre todo orales, de televisión, noticieros y también escritos. Así que a partir de allí, si ustedes prestan atención, las noticias policiales sobre todo, vienen con esta estándar de mencionar habría estado involucrado, etc. Y bueno, el tema de la real malicia, ya entrando a lo último, real malice es una doctrina norteamericana que la traducción, digamos, de esta real malicia vendría siendo el dolo en nuestro derecho, ¿no? La intención dolosa. Y fue un caso, fíjense la fecha, el año 1964, del diario New York Times, contra Sullivan, que era un funcionario público del estado de Alabama, y por la época que estamos mencionando, bueno, el sur de los Estados Unidos, la política
racista que tenían los Estados Unidos, sobre todo los estados del sur, que contra la población negra era, bueno, ustedes conocen cómo fue todo ese régimen. En otras partes del mundo también se dio, por ejemplo en Sudáfrica fue el régimen del apartheid, que fue años después que esto, pero bueno, siempre ha habido regímenes discriminatorios, y bueno, pero en Estados Unidos era marcadamente establecido, es más, legalmente se establecían zonas para la población negra que podía circular, podía ir a los sanitarios, o podía tener transporte público también, en cuál podían utilizar, cuál no, etc. Bueno, frente a esa realidad del gobierno norteamericano de aquel entonces, el diario New York Times publica una solicitada, pero es pagada, es como si un grupo de personas paga un espacio en el diario, una solicitada que fue, digamos, abonada a instancia de seguidores de Martin Luther King, ¿no? Que fue un líder, líder por los derechos de la población negra. Y en esa solicitada se publicaban los detalles de cómo era la política segregacionista de este señor Sullivan en el estado de Alabama. Y, bueno, denunciando las atrocidades, ¿no? de esta comunidad. Y el señor Sullivan demanda al diario porque ve su honor afectado. Dice que el diario intentaba en ese momento atacarlo, digamos, como funcionario público. El caso se desarrolla en el estado de Alabama y llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un caso muy interesante. Y va a dar vuelta, digamos, hasta el momento establecido por el derecho norteamericano, y sirve para el mundo también como un ejemplo, porque va a establecer el famoso estándar de la real malicia, ¿no? Es como que le salió todo al revés al señor Sullivan, ¿no? Porque él entendía que el diario dolosamente tenía la intención de perjudicarlo. Es más, había elecciones cercana a la fecha de esa solicitada, por eso la solicitada estaba denunciando las reales intenciones o cómo llevaba adelante la política este señor. Entonces Sullivan decía, no, esto es ataque a la libertad de expresión, a mi de candidatura, y el diario tiene que pagarme una indemnización millonaria por mi honor que se ve afectado. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos va a modificar, va a dar vuelta la demanda, y va a establecer que la regla general es el respeto por la libertad de expresión, ¿no? O sea, que el diario en realidad publica la solicitada ejerciendo la libertad de expresión. Es más, la publica a instancia de una entidad, una asociación civil que paga la solicitada, ni siquiera, que podría ser, ¿no? Pero ni siquiera la editorial del diario era la que estaba tomando postura, que también podría haberlo hecho, ¿no? Es parte de la libertad de expresión, una editorial o un medio de comunicación que tome partida a favor o en contra de algo. Pero en este caso era una solicitada, ¿no? De una forma comercial, ¿no? De publicar cosas, y la Corte entendió la libertad de expresión y de ejercicio comercial, ¿no? de esta libertad. Y como regla general, agregó esto que es magistral, porque realmente es como que a partir de ahí Sullivan la habrá pensado 2 veces después lo que hizo, porque la Corte norteamericana va a tomar el factor de la figura pública, y va a decir, no solo hay libertad de expresión del medio, que se vería afectado al no poder publicar solicitadas, sino que
como se trata de una figura pública la que está demandando el periódico, y no es figura pública por una cuestión ocasional, que sería hoy, se me ocurre un youtuber o un influencer, son figuras públicas, pero ocasionales. Mientras le duren los me gusta o los seguidores, será figura pública, por ahí en un tiempo desaparece. Pero cuando estamos hablando de un funcionario público que representa a un Estado, es una figura pública, por la función que representa, es decir, está ejerciendo una autoridad y está ejerciendo el poder sobre las personas y las cosas en ese Estado, se va a entender que la prensa tiene como podríamos decir, un punto a favor, que es informar lo que esa figura pública o ese funcionario público está haciendo. Entonces, invierte la carga de la prueba. En realidad, el demandante, que era el funcionario público, quería que la prensa, New York Times, lo indemnice. Y por supuesto atacar el periódico como ir en contra de ese sistema de gobierno que se había implementado en el sur de los Estados Unidos. Y el caso, digamos, se invierte la carga de la prueba, ¿por qué? Porque la Corte va a decir, cuando se trate de funcionarios públicos, figuras públicas, ¿no? La prueba la va a tener que ejercer el funcionario público. Es decir, el funcionario va a decir, si entiende que el New York Times quería perjudicarlo, va a tener que probar la real malicia, el real malice, del medio periodístico. No es que porque la prensa difunde ideas directamente quiere afectarlo. O sea, el dolo o la real malicia no se presume de la prensa, es al revés. O sea, se entiende que los medios de prensa están publicando, podríamos decir, entre comillas, la verdad, hasta tanto se pruebe lo contrario. Y en el caso de trasladando esto a nuestro derecho, se tendrán responsabilidades ulteriores, ¿no? Como fue el caso Ponseti de Balbín, como el caso Campillay, o cualquier caso en que la prensa publique algo y alguien se vea afectado, no se va a censurar, no se va por sí solo pedir una indemnización porque la prensa informe. Después se determinará si hay responsabilidad ulterior, bueno, se hará una demanda, deberá probarse, ¿no? Entonces la Corte Suprema en ese caso está apuntalando la libertad de expresión porque tuvo en cuenta en el caso lo que estaba publicando una solicitada en la cual se expresaba la forma de gobierno de un funcionario público que incluso estaba en elecciones y que había un grupo de personas que se veían plenamente afectados y discriminados por esa política. Entonces, estableció que el estándar de la real malicia, es decir, el funcionario deberá probar el dolo del medio de prensa, ¿no? El dolo o, acá ponemos, el desinterés temerario, ¿no? El restless se llama, es desinterés, que es como podríamos decir una negligencia. Si prueba, supónganse, no investigó bien el medio de prensa o no buscó las pruebas suficientes o publicó cosas falsas, bueno, en ese caso, si se prueba una negligencia temeraria, bueno, en ese caso el medio será responsable. Entonces, ¿cuándo sería responsable? Si hay dolo, que es muy difícil demostrar el dolo, lo vemos también en la Argentina, o sea, el dolo de, qué sé yo, cualquier medio de prensa, de cualquier periódico, de cualquier canal de televisión, el dolo, la intención dolosa de perjudicar a un candidato A, al candidato B, ¿no? Es una prueba diabólica, o sea que la prensa gana, porque ya publica y no va a tener limitación.
La otra sí puede ser, la de negligencia temeraria, ¿no? A ver, ¿de dónde sacó usted? Bueno, podemos acá chequear toda la documentación y bueno, ahí tendrá un espacio de rectificación o respuesta, ¿no? Y esta parte que pongo acá, el desinterés temerario o negligencia, para averiguar si lo informado es verdadero o falso. Eso es importante también, ¿no? Es un puntito a favor de las presuntas víctimas, ¿no? Porque cuántas cosas falsas se publican, y ahí indirectamente ante esa falsedad, entonces, ¿qué diferencia hay entre publicar algo falso a sabiendas, ¿no? No que pensé que era verdadero, sino a sabiendas, porque no tomó los debidos recaudos para averiguarlo? ¿Y qué diferencia hay entre eso y el dolo? Porque evidentemente, me trajeron esto, una foto, la publico, no importa, o un testimonio, o un relato, y el dolo. O sea, es muy fina la línea, ¿no? Pero bueno, ese caso Sullivan fue muy, muy renombrado, y la jurisprudencia argentina lo tomó en algunos casos, en Costa contra Municipalidad, en el caso Vago, 1991, el caso Morales Solá, ¿no? Es interesante el famoso libro Asalto a la ilusión, en el cual también le pedían, lo demandan porque este señor Dante Giadone, porque entiende que el libro lo afecta directamente, ¿no? Y es una ficción, era una novela, queda exonerado, ¿no? El famoso caso Morales Solá, por el estándar de la real malicia, o sea, no se pudo probar ni el dolo, ni la negligencia temeraria, porque era un relato, una novela, era ficción, ¿no? Entonces, bueno, en la jurisprudencia argentina lo tomó en algunos casos. Y es interesante a la hora de, ¿no? Esta margen que vivimos de figuras públicas, ¿no? Hoy por hoy, una figura pública, es fácil convertirse en figura pública, más fácil que antes, ¿no? Y existe este estándar, este margen, ¿no? No sé si se comprendió el caso New York Times, o les merece alguna opinión. ¿Se entendió? ¿Entendió, profe? Sí. Bueno, Facundo, vamos, seguimos entonces. Bueno, esto último es el derecho a réplica, que creo que ya todos habrán atravesado por esto, pero simplemente, incluso hoy, yo no sé quién ejerce el derecho a réplica, yo no sé, los medios, yo creo que las redes sociales han suplantado un poco, ¿no? Este espacio que se demandaba antes de 1992, y con el caso de Meján, de tener un espacio en el medio periodístico, ya sea en el programa de televisión, o en la radio, o en el periódico, que eran las formas de aquellos tiempos. Por eso el caso fue tan renombrado, ¿no? La posibilidad de rectificar la idea. Eso está garantizado por la Convención de Costa Rica, en el artículo 14, acá al final me estoy mencionando que en el caso del 92, de Sofovich, que me dijeron con Sofovich, se retoma la opinión consultiva de la colegiación obligatoria de periodistas. Y bueno, era algo que pienso yo que no tenía mucho que ver con la tradición argentina, por la cantidad de años en que estuvo censurada la libertad de expresión. Entonces, bueno, era raro que se abriera un espacio para una réplica. Por eso costó que se aprobara esto, ¿no? Porque fíjense, se retoma la democracia en 1984. Ese mismo año se ratifica el Pacto de San José, Costa Rica. Casi 10 años después, en el año 92, la Corte Suprema anuncia, o se anima a dar el reconocimiento a un derecho que ya estaba ratificado. Es decir,
la Corte dice que por más que no había una ley que dijera, bueno, en la Argentina existe el derecho a réplica, había un tratado, que era el Pacto de San José de Costa Rica, que ya lo establecía en el artículo 14, o sea que incluso lo eleva a una norma operativa, o sea, más allá de que no hay una norma que lo reglamente, que sería una norma interna, eso no quiere decir que no existía el derecho. Ese es un poco el argumento definitivo del caso Ekmejian con Sofovich, que le da lugar a Sofovich a que pida un espacio para, a Ekmejian, perdón, le dé un espacio para manifestar su idea, ¿no? Su expresión. Y también otra cosa, que cuando, acá menciono el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, es un tema de derecho internacional, pero no está mal nombrarlo acá porque tenemos un montón de tratados de derechos humanos y hay que ver qué validez tienen. Son normas incorporadas a nuestro derecho con un debido proceso, ¿no? de cómo entran a formar parte del sistema del derecho interno, pero fuera de eso, que eso puede variar de un país a otro, el tratado desde el momento en que se negocia existe el principio de buena fe. Entonces, bueno, el objeto y fin se debe cumplir de buena fe. Y más aún si es ratificado. Si es ratificado, los tratados se hacen para cumplirse. No se pueden oponer una norma interna para no cumplir el derecho internacional. Así que eso dice el artículo 27. No digamos que no hay una ley argentina que garantice la réplica, porque no importa. Ya hay un derecho que está escrito en un tratado que fue ratificado. Así que eso fue un objeto de mucho debate y finalmente allanado en 1994 con la reforma, ¿no? La reforma le da le pone toda velocidad y sigue para adelante a todos los derechos de Pacto de San José de Costa Rica, artículos 13 y 14, que incorporan el derecho de rectificación o respuesta. Así que el debate quedó para la historia. Ahí tenemos el derecho a rectificación o respuesta en el artículo 14. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirá las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. Es decir, ojo con esto también, ¿no? La posibilidad de tener un espacio en un medio para rectificar y decir, bueno, no, los dichos de tal persona no han sido ciertos o han afectado mi honor o lo que sea que represente la rectificación, no implica la exhibición de las responsabilidades ulteriores, ¿no? Puede ser que el medio haya afectado la intimidad y bueno, tenga que pagarle una indemnización. Un poco la pregunta que había hecho uno de ustedes, si bueno, vale todo o solamente para delitos. No, hay casos y casos. Hay casos que sí se condena al pago de una indemnización y hay casos que no hay una afectación, ¿no? Pero, bueno, hay un derecho a poder tener un espacio para expresarnos cuando hay una información, ¿no? Inexacta o agraviante, como dice acá en el punto 1. Bueno, este es el famoso tema de la libertad de expresión en líneas generales, teniendo en cuenta la jurisprudencia tradicional, ¿no? Estos casos que les mencioné. Pero fuera de ello, para no dejar, digamos, actualizado el tema de libertad de expresión, está el tema de los buscadores, ¿no? Los buscadores de Internet que están, se los he compartido, ahora les voy a compartir la plataforma, en donde tengo acá justamente, acá. Bueno, tenemos el capítulo de Vidar Campos, el caso Real Malicia y Campillay, que son, yo se los expliqué, pero tienen una breve explicación en la nota, un fallo, y esta, la responsabilidad de los buscadores de Internet. Estos
no sé si ustedes conocen en qué consistió, porque son dos casos relativamente recientes, podemos decir, de este siglo, ¿no? A la diferencia de los que expliqué recién. Que establecí el primer caso fue Belén Rodríguez, y el segundo, Gimbutas, del 2017. Bueno, el tema de responsabilidad de los buscadores. El primer caso de esta chica era una modelo, Belén Rodríguez, que demanda al Google por, ella al ser modelo tenía fotos que estaban en las redes, pero unas fotos de ella aparecen en un sitio pornográfico. Demanda a Google. Y unos años después hay otro caso parecido, y bueno, son las dos demandas grandes que tiene Google en la Argentina, ¿no? Por la afectación de la intimidad. ¿Sí? Bueno, el honor a la intimidad. Y frente también a la pregunta que hizo uno de ustedes, lo que va a resolver la Corte fue que es similar a la defensa que opone Google, es que Google es un medio de información, o sea, es un buscador que pone a disposición del público imágenes y la fuente de esas imágenes. O sea, las imágenes son presentadas o, digamos, otorgadas por los propios interesados voluntariamente, y al entrar, digamos, en el mundo de Google, uno consiente que esa imagen va a circular, ¿no? O sea, cualquiera, una imagen de perfil, o imagen de Facebook, o bueno, una red social, o todas estas últimas que hay nuevas, uno consiente, o sea, toda foto, imagen, texto, expresión que uno pone cada vez que uno expresa algo en una red, o se conoce, digamos, o da a conocer, por ejemplo, su currículum vitae, ¿no? Está consintiendo la colocación de esa información en un medio. Entonces, no se puede reputar a ese medio de responsable por la afectación del honor de las personas, ¿no? Y eso es lo que va a tener en cuenta estos dos fallos. Es decir, el buscador es un medio de difusión, o sea, lo que busca es facilitar al público la información, que es eso Google. Uno busca, pone una letra y ya, ¿no es cierto?, aparecen un montón de cosas. Es una forma de facilitar la búsqueda. Ahora bien, es interesante que en los dos casos va a haber hay una disidencia, por supuesto. Bueno, por mayoría se resuelve esto, que el buscador no es responsable por en este caso lo que le había pasado a esta chica. Pero es importante determinar que si se puede probar, parecido a lo de la negligencia temeraria, ¿no? Si se puede probar que el medio no tomó los recaudos necesarios y afectó el honor de las personas, o sea, por supuesto, el abogado de estas personas que demandan a un buscador, por supuesto van a tener peritos digitales, ¿no? Entonces, van a tener que probar la negligencia por ahí, o la falta de diligencia al revés, ¿no? La falta de la debida diligencia, para determinar por ahí que la información sea verdadera o no. Ahí sí se podría estar en un grado de responsabilidad, más aún si se comete un delito. Y ahí es que Google abre los ojos en el tema de la responsabilidad, ¿no? La regla general es, como dijimos, es la libre información, ¿no? La libre circulación de información, imágenes, lo que sea. Pero tiene que haber una debida diligencia. O sea, si se prueba que no ha tomado los recaudos necesarios, y puede llegar a comprobarse, digamos, que por esa
falta de diligencia se ha cometido un delito, entonces sería responsable. No declaró responsable en la mayoría en los dos casos, pero ya abrió la posibilidad de que el buscador podría ser un medio si no toma los debidos recaudos, ¿no? Esto no sé si está el compañero de ustedes que preguntaba hoy hace un rato si vale todo o hay que esperar a un delito, ¿no? Qué sé yo, un ciberdelito que se cometa, digamos, con una negligencia de algún medio público, alguna red o algún buscador. Entonces, bueno, es un poco, estos son súper criticados estos fallos, ¿no? La responsabilidad de los buscadores lo tienen acá, es cortito, es bien claro, es muy criticado porque dice, bueno, quedamos expuestos todos. Y bueno, pero también nosotros nos exponemos. Nosotros, Aparte, yo escuché el fallo creo que está en la Corte Suprema, la defensa lo que alega es que ella no consiente en que ella esté en una página pornográfica. Claro. Ella no consintió eso. Claro, pero el buscador tampoco. O sea, Bueno, habría que ver la responsabilidad de Google. Ahí es claro, difícil. sí, ahí viene, es muy difícil porque, yo conozco un caso de que en Intrusos había una chica que trabajaba en Disney y había saltado un video porno que el novio lo viralizó, y en Intrusos tapaban determinada imagen y la ponían a la 1 de la tarde, creo que iba de 1 a 3 de la tarde. Entonces la chica le tenía que decir a la abuela que no prenda la tele en determinada hora porque no sé qué. Bueno, ¿dónde está el límite, no? Esa es mi pregunta. Si es que el tipo lo puede hacer y después pagando un resarcimiento económico no tiene límite, o si tiene algún tipo de límite de decir, bueno, pará, macho, tenés que proteger un poco la intimidad de la persona. Sí, la verdad que por eso es lo que yo les decía, a esta altura yo empecé con la idea de la foto de Ponseti y Balbino, hoy por hoy parecería que no vale todo, o sea, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Se ha vuelto algo comercial, bueno, si no me pagás te publico, ¿no? Me parece que es demasiado comercial el asunto. Claro, los casos estos fueron muy criticados, porque en realidad si no estuviera, es como dos caras de una misma moneda, si no estuvieran los buscadores, no estarían las fotos circulando, y bueno, en el caso de que sea por algo laboral, o un modelo, o un profesional que publica en estas redes, ¿no? No se podrían obtener los beneficios que se obtienen, ¿no? Pero así también como se obtienen beneficios hay muchos perjuicios, ¿no? En el caso de menores, por ejemplo. ¿Qué pasa con los delitos? Y eso ha cambiado la política a partir de estos casos y otros casos a nivel internacional de protección, ¿no? Porque, bueno, ustedes todos jóvenes conocerán lo que es la dark web, ¿no? Nosotros lo que usamos, estamos ahora, es apenitas, ¿no? De una pirámide, digamos, la imagen es como una pirámide, la cúspide, la cumbre de la pirámide es lo que nosotros utilizamos de Internet. Acá vamos a hablar en la clase, ¿no? Este medio que estamos utilizando. Una plataforma, el Zoom, qué sé yo, les comparto un PowerPoint, entro a Google, ¿no? Ponemos un video de YouTube. Eso es el mínimo que se utiliza y es lo que es accesible a todos, pero debajo de ese témpano, digamos, debajo del agua, todo lo que está abajo, hay una gran red que no tiene acceso común cualquiera de nosotros, y bueno, ¿quién es responsable por lo que pasa allí? Ahí tenemos de todo, ¿no? Todo tipo de delitos. Cosas completamente legales que se hacen porque existe esta web, ¿no? Esta posibilidad del Internet. Entonces, ¿hasta qué punto es responsable la web cuando hay, digamos, genios, digamos, de la computación y el Internet que pueden generar, paralelamente a nosotros que estamos en esta clase, en este momento, en un nivel de la web,
se están comprando y vendiendo órganos ilegalmente, por ejemplo. O sea, es complicado, ¿no? ¿Cuál es el límite? Eso ya sería un delito. En los ciberataques, por ejemplo, implica una intromisión cuando hay por ahí algunas restricciones al acceso de Internet en aras de la ciberdefensa. Hoy por hoy todavía, por lo menos acá en Argentina, está cero desarrollado, pero vemos que en el mundo también se están alertando los países de la necesidad de crear como pantallas de ciberdefensa, porque hoy los ataques, por ahí bombardear un lugar, digamos, estratégico, no genera tantas consecuencias como anular, supónganse, una red, por ejemplo, que pasó cuando se hackearon las historias clínicas de un hospital, y bueno, de golpe desaparecen todas las historias clínicas y tienen que al otro día atender a los pacientes, operar y no apareció nada, ¿no? Y un hacker pidió, no sé, los millones de dólares para liberar las historias clínicas de ese hospital. Ni hablar de áreas del gobierno, ¿no? O sea, ha habido ustedes son jóvenes, deben saber más de esto, habrán leído más. Queda como minúsculo, ¿no? No menos importante. No es que estoy restando la importancia a Belén Rodríguez porque su imagen pasó a un sitio pornográfico. Estoy diciendo los extremos de las cosas que se pueden hacer a través de estos medios, que no era la imprenta de Gutenberg pensada en 1853-60, ¿no? Bueno, acá yo les había subido también el caso de Cristina Kirchner contra Google, que finalmente le salió favorable, ¿no? Primero se recordarán, contra Google. Y también tienen ¿qué son las fake news? Esto, a ver si lo puedo compartir, voy a abrirlo. Es cortito, así ya terminamos con eso. A ver. Bueno, vamos a tener un YouTube, pero creo que tiene propaganda, ¿no? Sale no sé si lo ven el YouTube, la imagen. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, va a salir algo de propaganda, pero bueno, no es mi intención hacer nada político, ¿eh? Es que sale la propaganda. Plata con futuro. Sí a espacios públicos cuidados, Lo podemos sí saltar a sentirnos ahora, más seguros. saltar el anuncio. No puede ser. ¿Cómo que no se murió Phil Collins? Yo ya había puesto en mi Facebook que lo seguía desde cemento. Fake news es una desinformación que te hacen circular para que pienses que sea verdad, presentada como si fuese cierto. O sea, desinformación. Cosas que están presentadas como si fueran pseudoperiodísticas para hacerte creer algo que no es, que es mentira. Circulan en la radio, en la tele, en la prensa escrita, pero sobre todo en las redes sociales. Y muchas veces el objetivo es la desinformación deliberada. Y están vinculadas con la posverdad. Onda postmoderno, posparto, posporno. No, onda posverdad. Cuando apelan a tu emocionalidad y no a los datos para construir una historia falsa, algo que no es verdad. En la fake news en general hay una intención de inventar algo. Lo que antes se decía pescado podrido, digamos. Sí, dicho menos cool. Y en la historia hay ejemplos sobrados de cómo se ha usado la propaganda y cómo se ha desinformado para ir en contra de grupos sociales y políticos. Así, tipo haters. Del siglo XX. Entonces mejor lo voy a sacar de mi bio de Twitter que hice Titanic. No te lo van a creer. ¿Y que salgo con Emma Stone? Menos. ¿Que no me lo van a creer? Por ahí sí, yo te voto para las PASO. ¿Las paso? Perdón, ¿y eso qué es? Nah, ya fue. Búscalo en las redes sociales. Pero ¿y si lo que leo es fake news? ¿Qué hago? Bien. Sí a una Mar del Plata con futuro. Bueno, fue un video cortito.
otra de las grandes cosas que, bueno, en los últimos años hemos visto. Y bueno, ¿qué pasa con la libertad de expresión? ¿Qué pasa con la intimidad, no? Es algo que, bueno, forma parte de la libertad de expresión y, bueno, no hay manera de reprimirlo, ¿no? No serían casos de censura, habría que ver la información que tenga uno, hasta qué punto uno sea influenciable, ¿no? Es algo que tiene que ver con esa diapositiva que yo les decía, formar opinión y eso, o sea, mientras es gracioso, como este ejemplo de Phil Collins o cualquier otro, de una cosa inofensiva, podríamos decir, pero ¿qué pasa cuando estamos formando opinión, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la libertad de expresión y bueno, la manipulación de la opinión pública. Lucas, dijiste delitos, Marfil, claro, injurias y calumnia, claro. Hoy por hoy quedaría el tema de choque de la libertad de expresión con el honor de las personas, bueno, son delitos, están en el Código Penal, en ese caso, si se prueban esos extremos, estaríamos dentro de un choque entre dos, la libertad y un derecho, y bueno, en el caso que se compraba alguno de estos delitos, tendría que ceder, en este caso, la libertad de expresión. Pero fíjense que también formaría parte de las responsabilidades ulteriores, porque, bueno, el delito, si yo injurio o calumnio a través de la prensa, bueno, me demandarán, yo soy el medio, y se probará en un debido proceso sin incurrir en alguna de estas figuras, pero no hay censura previa, ¿no? Estaríamos dentro de lo que dice la KDH de las responsabilidades ulteriores. Bien, bueno, esto era más o menos lo que les quería contar. Seguramente da para mucho más, hay más, si tuviéramos más clases había otras imágenes que les quería mostrar de este tema de los buscadores, que hay una declaración de países, digamos, que, bueno, los países se están un poquito poniendo de acuerdo de alguna manera para ver cómo llevar adelante este tipo de casos, y los medios también se van juntando para ver qué responsabilidades ulteriores tendrían, cómo garantizar la libertad de expresión frente a estas demandas, pero bueno, es todo como un soft law, como se dice, un derecho blando, que está en sus comienzos, ¿no? Hoy por hoy hablamos de delitos de calumnias e injurias y hablamos de el honor y la intimidad. Y lo concreto es, en cuanto a los buscadores, que haya una negligencia o una falta de diligencia, ¿no? Para corroborar lo que están poniendo puede ir muy sutilmente, estar cerca de un delito, ¿no? Y yo digo que todo lo demás es sentido común, porque bueno, nosotros nos atendremos a nuestras formas de expresarnos y todo lo que nosotros estamos dando en las redes forma parte de la Big Data que después es utilizada, y bueno, después toda esa información que nosotros consentimos dar es utilizada económicamente, ¿no? No lo sabemos, manipulada, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de esta nueva realidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Claro. ¿Quedó claro más o menos? Un poco. Bien. Sí, quedó claro. Sí, profe, sí, quedó claro. Bueno, me alegro así entonces. Bueno, gente, entonces tienen ahí para entretenerse en la plataforma si quieren revisar el material. Y bueno, nos estaríamos viendo la próxima semana
con el tema de procedimiento, algunas ideas de procedimiento entre la comisión y la corte, que también tienen material en la Sería la última clase, ¿verdad? La semana que viene. ¿Qué cosa? Sería la última clase, ¿no? Sí, sí, creo que es la última clase. Mía por lo menos sí. Sí, porque creo que ya después viene el parcial, ¿no? Sí, sí, por eso. Salvo que se cambie la fecha. Sí, si hay algún cambio, les será avisado. Pero bueno, el jueves que viene nos vemos igual. Ahí ya tendremos firme si hay alguna modificación. Hasta el momento no me han informado, pero cualquier cosa el jueves confirmamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, que estén bien. Nos vemos la semana próxima. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.